Céline Dion, la mujer que un día hizo callar al mundo entero con una sola nota. En su voz el amor sonaba como una fuerza capaz de sanar, como si su corazón tocara a todos los corazones rotos. Sin embargo, tras la luz del escenario, existía un silencio que pocos escuchaban. Detrás de cada vestido deslumbrante, había un cuerpo tembloroso por la enfermedad. Detrás de cada aplauso, una voz que se alzaba en medio del dolor. Aquella música contenía la sombra de un amor perdido, de sueños inacabados y de una intimidad escondida bajo el resplandor público. El patrimonio que dejó asciende a $800 millones, reflejo no solo de una voz inmortal, sino también de un espíritu inquebrantable. Más de 250 millones de discos vendidos, actuaciones que redefinieron Las Vegas, un imperio de perfumes, proyectos de moda, propiedades repartidas por el mundo. Desde la finca en Bahamas, valorada en $72 millones en la isla Júpiter, hasta el castillo francés de $25,5 millones en una isla de Quebec, pasando por la residencia de $4,5 millones en Nevada, donde aún resuenan las risas de sus hijos. En el garaje un Maybach 62, un Mercedes-Benz S350 y un Cadillac Escalade permanecen como testigos silenciosos. Y el Bombardier Global Express, de $42 millones, no era solo un avión privado de lujo, sino el medio que le permitió estar en todas partes, ocultar la tristeza y, aún así, cumplir con sus deberes. Porque esta historia no habla de riqueza, sino de sacrificios grabados en cada cifra. Un concierto tras una pérdida, una gira con la salud debilitada, una voz tensada al límite en un cuerpo que ansiaba descanso. Lo que construyó fue un monumento de resiliencia, pero el precio jamás podrá medirse. Hoy, ante ese legado, la familia no ve riqueza sino a una madre entregada, a una esposa amante, a una artista fundida en cada nota. Si su música te sostuvo en días oscuros, deja un tributo, aunque sea un leve toque en el botón de me gusta. Será también un susurro de gratitud a una voz que nos sostuvo. Qué doloroso resulta entrar en un mundo lleno de música, pero carente de todo lo demás. Céline Marie Claudette Dion. Nacida el 30 de marzo de 1968 en la pequeña localidad de Charlemagne, Quebec. Fue la menor de 14 hermanos en un hogar repleto de música, pero siempre falto de recursos. Sus padres, músicos humildes, sembraron en ella la fe en el poder de la voz. La casa de su infancia estaba llena de melodías, pero solo eran ecos en paredes vacías. Faltaba comida, faltaba calor. Su primera cuna no fue una cuna, sino un cajón forrado con mantas donde aquella niña, que después conmovería a millones de corazones, fue arrullada por cantos de pobreza. Las nanas llegaban de las guitarras y voces de sus hermanos en las noches frías. Desde el inicio, la vida fue lección de resistencia. A los 5 años cantó en la boda de su hermano no como juego, sino como destino. A los 12 años compuso junto a su madre y grabó con su hermano Michel una maqueta enviada al productor René Angelil en Montreal. Al escucharla, él lloró y dijo que era la voz de un ángel. Hipotecó su casa para apostar por ella, no por negocio, sino por fe. Entonces, Céline no era más que una niña delgada con los dientes desiguales, sin maquillaje, sin focos, solo una voz cruda y poderosa. Mientras otras niñas jugaban con muñecas o salían a bailar, ella se miraba en el espejo, practicando francés, ensayando inglés, entrenando respiración y emoción. Renunció a la adolescencia, cambió la niñez por un sueño de acero. La canción La Voix du Bon Dieu se convirtió en éxito en Quebec. En 1982, con 14 años, subió al escenario del Festival Mundial de la Canción Popular Yamaha en Tokio, cantó ante 115 millones de espectadores y se transformó en estrella internacional. Pero detrás de esa luz estaban los cumpleaños perdidos, la infancia desvanecida en aeropuertos y salas de ensayo. En sus memorias, Mi historia, mi sueño, escribió: Nunca tuve adolescencia. No recuerdo bailes, solo micrófonos, trajes, y despertarme a las 5 de la mañana para la prueba de sonido. Para ella los focos no solo brillaban, también quemaban. Detrás,
estaba la familia que había depositado toda esperanza en ella, la deuda que René había contraído confiando toda su vida. Ese peso no era fama, era supervivencia. Y bajo esa carga, su voz se elevó latiendo como el corazón de generaciones enteras. El ascenso no empezó con Titanic ni con Las Vegas, sino en aquella habitación estrecha donde cantaba para acallar el hambre. Más tarde recordaba esos años con gratitud. Dormiría de nuevo en un cajón mientras pudiera seguir cantando. Esa fuerza no se entrena, solo se nace con ella. Y el destino le envió un sostén, René. No solo fue su representante, también su amor el primero que creyó en ella incluso antes que ella misma. De esa fe nacieron discos, giras multitudinarias, premios Grammy y un Oscar. Todo logro, toda gloria se construyó sobre sacrificios silenciosos. Su voz no fue solo sonido, sino puente entre la pobreza y el poder, entre el silencio y las sinfonías universales. El mundo podrá recordar los premios, los aplausos, pero nunca olvidará a la niña que empezó todo en un viejo cajón, con el único anhelo de ser escuchada. Y a veces, en los inviernos más duros, la vida siembra un milagro. Céline conoció a René cuando tenía 12 años, una niña tímida y frágil con una voz demasiado grande para su cuerpo. Desde ese instante todo cambió. Él era un hombre experimentado, 26 años mayor que ella, respetado en la industria musical. Pero al escuchar la maqueta, René Angelil no vio a una niña prometedora, sino un alma inmensa. En aquel momento, lloró no por brillo, sino por pureza desnuda en su voz. Y entonces, hipotecó su casa para financiar el primer álbum, no por negocio, sino por fe. Un trueno silencioso del destino. Desde entonces construyeron no solo una carrera, sino un refugio. René se convirtió en protector, en escudo frente a las expectativas implacables. Cuando ella se agotaba, él la sostenía. Cuando dudaba, él hablaba por ella. Esa fe se transformó en ternura y luego en amor. A los 19 años, Céline le escribió una carta confesando lo que sentía. Un año después, aquel amor floreció en silencio, no para esconderlo, sino para protegerlo de las miradas del mundo. Ella solía decir: «Él es el único que me hace sentir lo bastante segura para ser yo misma». Y cuando lo hicieron público, se mantuvo firme ante el juicio ajeno, porque su amor no era pasajero, sino brújula. En 1994, en la Basílica de Notre Dame de Montreal, se casaron, una boda como voto sagrado. Desde entonces, su matrimonio no fue ruidoso, pero brilló con la lealtad. René era esposo, representante, sostén y padre de sus hijos. Era el silencio en medio del ruido, la mano tras la voz. Cuando ella cantaba al amor, no era solo arte, sino la prueba del vínculo que los unía. Vivieron entre Grammy y biberones, entre giras y susurros de buenas noches. Él permanecía entre bastidores, sin buscar los focos, solo deseando que ella resplandeciera. Y ella sabía que tras cada nota estaba su mano, tras cada acto de valor estaba su fe. Le entregó juventud, carrera y fidelidad sin vacilar, porque para ella el amor no estaba en el fulgor, sino en los gestos pequeños y constantes. Aquella historia no pertenecía a la prensa rosa, sino a la eternidad. Años después confesó: «Él fue mi único amor. Cada aspecto de mí se formó en el amor y la fe de él». Aunque sola bajo los focos, Céline Dion jamás estuvo sola. Cuando cantaba, no solo el tiempo se detenía, también aquel amor escuchaba. Su carrera no se construyó con escándalos, sino con aliento, tenacidad y anhelo. Cada nota era un testimonio. A comienzos de los años 90, al entrar en la música en inglés, fue objeto de dudas, tachada de tener una voz inadecuada para el pop estadounidense. Pero Céline no se rindió. Moldeó su acento, matizó, dejó que la voz hiciera lo que las palabras no podían. Where Does My Heart Beat Now alcanzó el top 5 en Estados Unidos, no porque el mundo estuviera preparado, sino porque ella obligó al mundo a escuchar. En 1992, el dúo en La Bella y la Bestia convirtió una película entera en experiencia emocional global. El Oscar fue un detalle, lo importante fueron las lágrimas y los abrazos más apretados. Y luego, en 1997, Titanic sumergió al planeta entero en su voz.
My Heart Will Go On no fue solo una canción, sino un himno de memoria y amor más allá de la muerte. Ganó Grammy Oscar y vendió más de 30 millones de copias, pero detrás seguía una mujer exhausta. El mundo veía la luz, pero no el peso del éxito, ni las veces que caía entre bastidores. Porque detrás de la gloria quedaban los vacíos que solo ella cargaba. Las cámaras solo grababan aplausos, no las migrañas, ni las lesiones en las cuerdas vocales, ni las noches en vela. Y aún así, cada vez que subía al escenario, entregaba todo. En 2003, al aceptar la residencia en Las Vegas, considerada cementerio de carreras, transformó aquel lugar en santuario. Más de 700 conciertos, 600 millones de dólares en ingresos. Pero el valor no estaba en la cifra, sino en los más de 3 millones de almas tocadas en quienes hallaron refugio en su voz. Sus conciertos eran confesión, liturgia, terapia. No solo cantaba, ofrecía su sangre al arte. Tras El Resplandor, su mundo se fue oscureciendo. Los fans vitoreaban, pero tras ella corrían rumores de enfermedad, el dolor escondido tras los vestidos brillantes. Los premios se acumulaban, pero en el interior una rosa se marchitaba en silencio. Aún así, no abandonó los escenarios. Con tacones altos, atravesaba el fuego, aparecía ante presidentes, reyes, inauguraciones olímpicas. Pero su victoria más íntima fue arrullar a su hijo en la noche callada. Su imperio se extendía de la música al perfume, de la moda a propiedades que superaban el $500 millones. Pero la riqueza verdadera se medía en lágrimas del público, en cartas de gratitud, porque una canción les ayudó a levantarse. No avanzó por suerte, sino por la voluntad de no hundirse. Aunque cambiasen las tendencias, Celine se mantuvo firme sin necesidad de reinventarse porque ya era única. Y aún entre fuegos artificiales, su mente volvía a la cocina de Charlemagne, donde la cuchara era micrófono y el cajón cuna. La luz la coronó reina, pero la humildad y la disciplina la sostuvieron. Sin embargo, cada aplauso tuvo precio. Vivió como leyenda, sacudió estadios, iluminó ciudades de Tokio a Toronto. Pero nadie escapa a la gravedad. Cuando cayó no fue la carrera la que se derrumbó, sino el corazón, el hogar y el alma que la acompañaban desde el principio. René Angélil. Él no fue solo representante o esposo, sino ritmo tras el silencio, llama tras cada nota temblorosa. Se conocieron cuando ella tenía 12 años. Él hipotecó su futuro por aquella niña anónima. Desde entonces, lo que construyeron no fue solo música, fue algo sagrado. Pero el destino fue cruel. En 2013, René fue diagnosticado con cáncer de garganta. Celine se apartó del escenario, se adentró en pasillos de hospital donde su voz se convirtió en nana frágil. El 14 de enero de 2016, el silencio venció. El aliento que la impulsaba desapareció, llevándose media alma consigo. La mujer que se había erguido ante miles de millones, quedó herida por dentro de un modo que ningún foco podía aliviar. No lloró ante las cámaras, pero estaba hecha pedazos. Y en la Basílica de Notre Dame, testigo de su voto de amor, caminó sola. El pasillo aquel día se extendía como la propia vida, cada paso un peso sobre la memoria. Los bancos enmudecidos, el vacío a su lado, gritaba ausencia. El aire estaba helado, conteniendo la respiración junto a su dolor. Los ojos de Celine, secos de lágrimas, eran abismos. Bajo los vitrales que un día sellaron un para siempre, comprendió que ahora era ella quien llevaba las dos mitades de la promesa. Aquel no fue solo el funeral de un hombre, sino el entierro de un capítulo, el cierre definitivo de un hogar que fue refugio. Desde entonces, cada canción ya no fue solo melodía, sino recuerdo, mensaje, herida abierta. Ante el público vestía lentejuelas y ascendía a notas inalcanzables, pero en su interior cantaba a la ausencia. Cantaba al hueco donde debería seguir el susurro de René: estoy preparado. Y aunque el mundo no lo notara en cada concierto, siempre había una silla invisible en su alma. Cuando se inclinaba para saludar, aquella leve reverencia era un susurro: ¿me escuchas, amor mío? En algún rincón oscuro del auditorio, él seguía presente. La gente acudía no para juzgar, sino para acercarse, para compartir con ella el juramento de no apagarse jamás. Porque un amor así no termina, resuena eternamente.
El dolor no llama a la puerta, no espera. Se derrumba, estalla, devora todo lo que queda. Para Céline, perder a René no fue el punto final del sufrimiento, sino la primera sacudida de un terremoto que desgarró su corazón en dos mitades. Cuando apenas aprendía a levantarse sin el hombre que sostuvo sus sueños, el destino descargó otro golpe. El día 16 de enero de 2016. Solo 2 días después, su querido hermano Daniel Dion falleció también de cáncer. Un golpe doble, veloz y despiadado. En el plazo de 48 horas perdió al compañero de vida y a un pedazo de su infancia. Uno edificaba el futuro, el otro guardaba el pasado. Daniel no era solo un hermano, era el hilo que bordó las primeras melodías, la voz que resonaba en aquella casa donde no tenían nada salvo fe. Ahora Céline debía enterrar a ambos cuando las flores de la primera tumba aún no se habían marchitado. No había tiempo para respirar, para recomponerse. El dolor no llegaba por oleadas, sino como riada que arrasaba con todo. Caminaba en el funeral no como reina de los escenarios, sino como alma perdida, como hija del dolor. Bajo las velas titilantes, con manos temblorosas, encendió una para su esposo, otra para su hermano. ¿Cómo puede un corazón seguir latiendo tras dos pérdidas tan seguidas? Ante el público no se derrumbó, pero sus allegados contaron que en la casa de Montreal muchas noches se sentaba sola apretando una foto hasta blanquear los nudillos con la mirada clavada en una silueta extinguida. Sus labios se movían sin voz, como si la música resonara ya tras un cristal frágil. Aquel vacío no era solo luto, era quiebra del alma, una cadena de adioses tan hondos que hasta un ángel lloraría. Y sin embargo permaneció erguida. No para actuar, sino para honrar. Porque esa era su esencia, una mujer nacida en la música, pero forjada en el dolor. Y aunque el mundo recuerde luces, vestidos y notas celestiales, debe recordar también que tras el telón latía un corazón que cargó con 2 funerales, siguió avanzando en tinieblas con solo la fe como luz, y halló la fuerza de cantar sin desmoronarse. Pero la tragedia de Céline no empezó en 2016. Mucho antes de que la prensa informara, antes de que el mundo la viera de luto, afrontó un dolor más silencioso como una melodía nunca interpretada. Fue la historia de Karine Dion, su sobrina, 16 años, frágil y resplandeciente, nacida en una batalla injusta, la fibrosis quística, enfermedad que estrangula los pulmones y borra la esperanza. Mientras el mundo admiraba su voz, Céline pasaba horas junto a la cama sosteniendo la mano de su pequeña sobrina. No como diva, sino como tía. En aquella habitación donde el respirador sustituía los aplausos, susurraban nanas esperando que su canto insuflara vida donde la medicina había desistido. Karine amaba la música, amaba a Céline, pero el amor no siempre basta para vencer el tiempo cruel. Cuando Karine se fue, no hubo titulares ni urgencia mediática. El mundo siguió girando, la prisa arrastró todo. Pero Céline no necesitó comunicado alguno para expresar su dolor. Tenía el piano. Tenía el silencio de su corazón. Y de aquel silencio nació una canción delicada como un último aliento, frágil como alas de ángel. Vole, en francés vuela, no nació para listas de éxitos ni para ovaciones. Fue el último regalo de Céline para Karine. Una nana bordada con lágrimas, una oración escondida en melodía, una carta de despedida lanzada al vacío. No hubo gritos ni adiós grandilocuente, solo un susurro tembloroso. Vuela, pequeño ángel, lejos de este mundo cruel. Vuela hacia la luz donde mereces descansar. Aquella canción nunca rozó el éxito comercial, pero sí tocó lo más hondo de la memoria. Porque era verdadera. Porque brotaba de un dolor sin nombre. Y aún hoy, décadas después, sigue latiendo un sollozo en cada balada que interpreta. Un suspiro, un silencio entre notas, como si Céline siguiera cantando para Karine a través del tiempo. No todo dolor resuena a gritos. Algunos eligen quedarse en la nana no cantada, en la vela, sin encender en el silencio demasiado sagrado para nombrarlo. Para Céline Dion, Vole no fue solo canción. Fue promesa grabada que el amor verdadero no acaba cuando el cuerpo se extingue. Solo encuentra nuevas alas para seguir volando. Y en su camino de madre, Céline debió luchar con su propia vida.
No fue bendición espontánea, sino ansia desgarradora pagada con sangre, lágrimas y noches en vela. Tras casarse con René Angelil, el hombre que apostó todo por su voz anhelaba una familia. Pero la naturaleza no fue compasiva. Concebir fue calvario. Nadie vio los hematomas en su vientre por las inyecciones. Nadie oyó el frío chasquido de agujas al amanecer. El mundo solo veía vestidos brillantes y sonrisas en la alfombra roja. Detrás hubo años de fecundación in vitro, 2 cirugías, incontables tratamientos hormonales. Todo para un milagro: el latido de René Charles en 2000. Cuando el niño nació en enero de 2000, no fue solo un parto, sino el culmen de lágrimas invisibles. Pero el sueño familiar siguió frágil. En 2009, mientras todos pensaban que estaba en el estudio en secreto, sufrió un aborto. Sin titulares, sin anuncios. Solo el silencio denso en hoteles donde se derrumbaba sola. Cantaba nanas a millones de fans mientras lloraba por la nana que nunca pudo dar al hijo perdido. Mas Céline nunca supo rendirse. A los 42 años, tras tratamientos y plegarias casi desesperadas, en 2010 dio a luz a los gemelos Nelson y Eddie. 2 milagros más nacidos de un cuerpo exhausto. Alegría mezclada con cicatriz. Felicidad teñida de agotamiento. Y en cada sonrisa persistía un miedo que el tiempo o el destino pudieran arrebatarle a los hijos por los que luchó con el alma entera. Y entonces el destino alzó de verdad la voz. En el año 2016, René se marchó. En una sola noche, ella se convirtió en viuda madre solitaria de 3 hijos. Desde entonces fue madre y padre, brújula y refugio. Aquella voz que estremeció al mundo ahora solo susurraba en una habitación silenciosa entre sábanas y respiraciones infantiles. Sin aplausos, sin focos, solo amor incondicional. La fama llegó como fuego que se propaga. Pero la maternidad fue conquista a base de sangre y lágrimas. Cada vez que miraba a los ojos de René, Charles, Nelson y Eddie, no veía únicamente 3 niños. Veía todas las inyecciones, cada pérdida, cada canción cantada entre lágrimas. Comprendía por qué nunca se rindió. Y si el mundo escuchara de verdad en el silencio entre las notas, descubriría que Céline Dion no era solo una estrella. Era una madre que luchó en silencio para edificar su hogar. Un canto sagrado de resistencia, no con trompetas, sino con latidos. La voz de Céline Dion había sido trueno envuelto en seda aparentemente inquebrantable. Pero desde el año 2005 sintió lo extraño: cuerdas vocales que reaccionaban con lentitud, aliento oprimido, preocupación que crecía. Aquella incomodidad se volvió rigidez. El cuerpo, antaño instrumento, pasó a ser campo de batalla. Los pulmones bloqueaban cada respiro. Bajo luces brillaba, tras bambalinas caía. En silencio, luchaba recurriendo a 90 miligramos diarios de Valium, solo para resistir. Podría haber muerto, confesó en voz baja. Y aún así, siguió. Cuando la voz temblaba, giraba el micrófono al público, no porque no pudiera cantar, sino para ocultar la guerra en su pecho. En el año 2022 la verdad se desveló. Céline padecía el síndrome de la persona rígida, rara enfermedad neurológica que convierte los músculos en acero y estrangula la libertad. En el documental I Am Céline Dion, el mundo vio no a una diva marchita, sino a una guerrera quebrándose en silencio. Una escena la muestra retorciéndose en la camilla de terapia, aferrándose la mano bajo dolor. Sin público, sin música, solo respiración áspera. Para quien vivió de su voz, aquello no fue un diagnóstico, sino desmoronamiento. Aún así su espíritu no cedió. En el estudio, temblorosa pero firme, dijo: si se rompe, que se rompa. Y si resulta, será el día más feliz de mi vida. Hoy, aunque ya no conquiste estadios, cada espasmo soportado, cada respiro recuperado, es una actuación. La voz no se eleva como antes, pero resuena en pura fortaleza. Sin embargo, la prueba más cruel no vino de la enfermedad, sino de la pérdida. En enero de 2020, falleció su madre, Thérèse Dion, la mujer que le puso el primer micrófono en la mano. Para Céline, no fue una simple despedida de ancianidad, sino derrumbe de cimiento.
La mujer que le susurró sueños que la sostuvo sin necesidad de aplausos ya no estaba. Si llego a ser la mitad de mujer que mi madre, ese será el mayor logro de mi vida, dijo. Y cuando partió Céline, enfrentó el dolor con la lección que heredó: mantenerse firme, callar, dejar que hable la música. En el escenario, vistió de negro, cantó con corazón quebrado y espalda erguida. Nadie la vio caer a solas en su cuarto, ni escuchó el «mamá», ahogado en silencio. Pero quien escucha percibe ese eco en cada nota frágil desde aquella noche. Ahora Céline Dion canta no solo para el público, sino para el vacío, la memoria, el alma de una madre que aún la observa desde un lugar más allá del sonido. Su música es ahora respiración callada, donde cada melodía es monumento que conmueve sin ruido. El mundo pudo perder un icono cultural. Céline perdió su refugio último, el abrazo incondicional de su madre. Y aún así canta no para seguir en pie, sino para avanzar. No porque el dolor se disipe, sino porque recibió un don: fuerza para cantar en la pena, capacidad de convertir cada adiós en legado. Las pérdidas no necesitan titulares, viven en nanas, en silencios entre notas, reviven en amor y memoria. Hoy Céline ya no vive bajo luces de Las Vegas ni entre aplausos de trueno, sino en un refugio sereno donde su presencia, aunque lejos del escenario, sigue marcada en millones de corazones. La finca de $4,5 millones en el desierto de Nevada es ahora lugar de sanación, maternidad y reflexión. Otras propiedades lujosas fueron vendidas, alquiladas o destinadas a planes futuros. El patrimonio, estimado en $800 millones, ya no es trofeo, sino círculo que protege lo más valioso: salud, familia y tiempo. Desde el diagnóstico en el año 2022 del síndrome de la persona rígida, trastorno neurológico raro, con espasmos dolorosos y limitación motora, se retiró casi por completo de la vida pública, cancelando toda agenda, incluso el regreso a Las Vegas. No fue huida, sino ajuste: terapias intensivas, nutrición, ejercicio, descanso para conservar vida y voz. Aunque el cuerpo cambió, sus ojos conservan fuego de resistencia. Céline sigue siendo pilar de 3 hijos: René Charles, rapero y productor, y los gemelos Nelson y Eddie. Supervisa estudios, desarrollo emocional, conexión artística con disciplina y amor, como hizo con su música. Pasa tiempo en el estudio doméstico no para grabar discos, sino para mantener voz, cantar nanas, trabajar con entrenadores vocales. El documental que se estrenará mostrará sus últimos capítulos: no espectáculo grandioso, sino testimonio de resistencia, duelo y sanación. Cada aparición pública, ahora rara, no busca ostentar fuerza, sino recordar tras gafas oscuras. Ella sigue siendo la mujer que llora al esposo, al hermano, a la madre, que despierta cada día luchando contra su cuerpo, pero elige amar, maternar y resistir. La historia de Céline Dion ha pasado de victorias resonantes a relato de valor, firmeza y dignidad. El escenario puede callar, pero en las habitaciones tranquilas entre hijos, recuerdos y silencio, ella canta otra canción, la de la resistencia, la del amor a la vida que ni la enfermedad puede sofocar. La voz de Céline Dion ya no sacude estadios, pero aún conmueve corazones de la manera más profunda, con la fuerza de una mujer que resiste, lucha y ama, incluso cuando el mundo gira en silencio sin ella sobre el escenario. Tras el pesado mutismo de su vida privada, lejos de flashes y aplausos, queda una verdad demasiado desnuda para ser titular. Céline, la que un día alzó al mundo entero en las alas de su voz, ahora se derrumba a menudo no por actuaciones brillantes, sino por un dolor invisible y persistente. Sus hijos, René, Charles, Nelson y Eddie, han presenciado otra versión de su madre frágil, temblorosa, combatiendo espasmos feroces del síndrome de la persona rígida. Se sientan a su lado, le aprietan la mano, susurran fuerza en el vacío donde antes ella les cantaba nanas. Lloran no porque ella pida compasión, jamás lo hizo, sino porque ven al alma más fuerte luchando contra su propio cuerpo. Pero Céline no se rinde. Cuando sus hijos le suplican descanso, que suelte, ella no escucha. No porque ignore su dolor, sino porque entiende lo que significa ser sostén, faro en el mar de la pérdida. Hoy son ellos quienes devuelven esa luz con la misma entrega que ella les regaló. Más allá del dolor, la enfermedad y los límites del destino,
Céline sigue siendo pilar de su familia unida por la pena y la gracia. Aunque su salud decaiga, permanece entre las mujeres más exitosas en la historia de la música. Su fortuna superior a $800 millones refleja décadas de disciplina incansable, discos de diamante, espectáculos revolucionarios en Las Vegas. Pero su verdadero valor está en el legado que deja. Una voz llamada fuerza de la naturaleza se ha convertido en himno de amor y de dolor que transforma versos sencillos en plegarias sagradas para corazones rotos y esperanzas aún vivas. Aunque el escenario calle, su influencia late intacta. Su entrega no fue solo música también. Comunidad apoyo a hospitales infantiles, investigación sobre la fibrosis quística en memoria de su sobrina Karine, y gestos de generosidad silenciosa. Nos enseñó que la verdadera fuerza habita en la humildad, en la lealtad a las raíces y en el amor incondicional. Cuando la tragedia golpeó la muerte de René, de su hermano Daniel, de su madre Thérèse, junto con sus batallas de salud, ella resistió. Aunque con ojeras más delgada, pasos lentos, sus ojos seguían ardiendo. Como dijo, «Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. Pero no me detendré». La voz puede quebrarse, las manos temblar, pero su silencio resuena más que cualquier gloria. Las canciones de Céline siguen vivas en bodas, funerales, coches a medianoche, trayendo calma a desconocidos. Ya no necesita cantar, la música es parte del mundo. En una industria obsesionada con la novedad, Céline Dion permanece. No por tendencias, sino por verdad. Su historia es coraje, cantar cuando la voz se rompe, ser madre, cuando el corazón se parte, amar cuando el mundo te ofrece silencio. Es la historia de una mujer con un micrófono en una mano, un hijo en otra, el dolor en una más, y la fe en la última. Al mirar su camino, victorias, tragedias, transformaciones, vemos que la grandeza no se mide en estadios abarrotados, sino en cómo avanzas con calma cuando nadie mira. Y ahora os pregunto a vosotros, quienes hallasteis consuelo en su voz. ¿Qué significa Céline Dion para ti? ¿Qué canción te sostuvo en la tormenta o te elevó en la alegría? Compartidlo, porque vuestra historia y vuestro corazón son el estribillo que mantiene viva su música.